Alaska se levanta como un reino tallado por el hielo, donde la vida no pide permiso para existir. Lucha, resiste y se transforma. Entre bosques que susurran historias antiguas y mares que respiran como titanes dormidos, aves, insectos y mamíferos han forjado alianzas secretas con el frío. Aquí, cada criatura guarda un relato de adaptación, convivencia con el ser humano y un riesgo silencioso que amenaza su futuro. La vida silvestre del estado está amenazada por el cambio climático, la pérdida de hábitat y especies invasoras. Este es un viaje al corazón de un ecosistema que desafía toda lógica, donde la resistencia de la fauna contrasta con la fragilidad de su frágil equilibrio. En los cielos vastos de Alaska, donde el viento ruge como un dios antiguo y la luz se filtra entre montañas afiladas, emerge una silueta que parece tallada por el propio horizonte. El águila calva, soberana indiscutible del norte, se eleva sobre glaciares y bosques eternos con una presencia que impone respeto y misterio. Su vuelo abre un surco invisible en el aire helado, como si el cielo mismo le diera paso. Aquí, en este reino de hielo y ecos profundos, ella no es solo un ave, es la encarnación del espíritu salvaje que aún resiste. Su físico es un poema de precisión evolutiva. La cabeza blanca, casi luminosa, contrasta con el cuerpo de plumas oscuras que absorben el frío sin permitirle entrar. Las alas, amplias y poderosas, pueden superar los 2 metros de envergadura, diseñadas para deslizarse sobre corrientes térmicas que apenas existen en estas latitudes. El pico, curvado y fuerte, es una herramienta de corte, desgarrando carne congelada con facilidad. Sus ojos, dorados y penetrantes, pueden detectar un pez moviéndose bajo aguas turbias desde decenas de metros de altura. En cada detalle, su cuerpo es una obra maestra hecha para reinar. En su comportamiento, se revela una astucia paciente. El águila calva no se apresura, observa. Planea largas horas vigilando ríos, lagos y costas, esperando el momento exacto en que una presa descuidada quiebre la superficie. Cuando ataca, lo hace con una mezcla de precisión quirúrgica y fuerza descomunal. Pero también es oportunista. Roba presas a otros animales, aprovecha cadáveres abandonados por osos y sigue rutas migratorias donde el alimento es más seguro. En la soledad de los acantilados, construyen nidos gigantescos, verdaderos monumentos de ramas que reutiliza año tras año. El invierno, brutal e implacable, no le concede tregua, pero el águila calva ha aprendido a dialogar con el frío extremo. Su plumaje crea una barrera térmica que la protege contra temperaturas capaces de congelar al más resistente. Sus garras, adaptadas a superficies resbaladizas, se aferran a ramas cubiertas de hielo. El metabolismo se ajusta, permitiéndole conservar energía cuando la comida escasea. Y cuando el paisaje entero parece caer en un sueño blanco, ella sigue ahí, vigilante,
como si el invierno fuera solo otro desafío al que responder con dignidad. En el ecosistema, su presencia es un equilibrio silencioso. El águila calva controla poblaciones de peces, aves y pequeños mamíferos, limpia los restos de animales muertos y se convierte en un indicador de la salud ambiental. Sus nidos sirven de refugio a otras especies una vez abandonados, y su ausencia crea desequilibrios que reverberan en cadenas tróficas enteras. Cada cacería, cada vuelo, cada resto que deja atrás se integra en el ciclo vivo de Alaska, un ciclo que depende de su existencia. Para los humanos ha sido símbolo, mito y contradicción. Antiguos pueblos la consideraban mensajera de los cielos, guardiana espiritual y puente entre mundos. En tiempos modernos se convirtió en emblema nacional, aunque paradójicamente fue perseguida por décadas debido a la ignorancia y al miedo. Su recuperación también es una historia humana. Científicos, conservacionistas y comunidades enteras se unieron para salvarla del borde del abismo. Hoy, verla sobrevolar un fiordo es presenciar el triunfo de un pacto renovado entre humanidad y naturaleza. Pero ese pacto sigue siendo frágil. El calentamiento global altera los ciclos de congelamiento y deshielo que determinen su acceso al alimento. La contaminación química afecta la calidad del agua y los peces de los que depende. La expansión humana reduce zonas de anidación y las tormentas cada vez más intensas destruyen nidos construidos durante generaciones. Aunque su población se ha recuperado, su futuro no está asegurado. Vive bajo una sombra silenciosa, moldeada por los mismos procesos que transforman nuestro planeta. Y sin embargo, cuando se eleva sobre las montañas nevadas, parece recordarnos algo esencial, que aún existe belleza capaz de resistir incluso en los tiempos más inciertos. Su silueta recortada contra la luz boreal es un llamado a la responsabilidad. Una invitación a proteger lo que todavía late con fuerza en los confines del mundo. El águila calva no es solo un emblema del norte, es un recordatorio de lo que podemos perder y de lo que aún estamos a tiempo de salvar. Si esta travesía por Alaska está despertando tu instinto explorador, suscríbete a Criptofauna, deja tu like y comparte este documental. De esta manera, juntos seguiremos descubriendo las maravillas ocultas del planeta y apoyando la conservación de lugares tan increíbles como este reino helado. Tu contribución hace que estas historias salvajes lleguen cada vez a más personas. En la inmensidad blanca de Alaska, donde el horizonte se disuelve en una línea difusa entre hielo y cielo, aparece una figura silenciosa que parece esculpida por el propio invierno. El búho nival, envuelto en un aura casi sobrenatural, vigila la tundra desde montículos de nieve que podrían confundirse con su propia silueta. Allí, entre ventiscas que borran cualquier rastro y un silencio que parece contener antiguos secretos, este ave emerge como un guardián ancestral, un espíritu del norte que observa sin ser visto, dueño absoluto de un territorio que exige fortaleza y serenidad. Su cuerpo, una obra maestra de camuflaje,
Es un mosaico de plumas blancas salpicadas de manchas negras que narran historias de edad y experiencia. Los machos se vuelven casi completamente blancos, como si la nieve les hubiera concedido su bendición, mientras que las hembras conservan patrones oscuros que revelan su madurez. Sus ojos, de un amarillo intenso y penetrante, son faros en la penumbra polar, capaces de percibir el movimiento más mínimo entre kilómetros de vacío. Las plumas que cubren incluso sus patas crean un abrigo natural que lo convierte en una entidad casi fantasmal, siempre presente, siempre alerta. En su comportamiento se revela un equilibrio preciso entre paciencia y ferocidad. El búho nival es un cazador metódico. Avanza en silencio absoluto, suspendido en un vuelo casi inmóvil antes de lanzarse con una velocidad que contradice su apariencia etérea. Su dieta está dominada por los lemmings, presas diminutas pero fundamentales para su supervivencia. Cuando las presas escasean, amplía su repertorio a aves, liebres e incluso carroña, demostrando una flexibilidad vital en un entorno que no perdona. Territorial y decidido, defiende sus dominios con una valentía sorprendente, enfrentando intrusos que a veces duplican su tamaño. Pero es el frío extremo el que define su verdadera grandeza. Mientras otras especies huyen hacia climas más benignos, él permanece en la tundra, enfrentando temperaturas capaces de congelar el aliento en segundos. Sus plumas densas funcionan como un escudo térmico, su metabolismo se adapta para reducir la pérdida de energía, y su silencio absoluto es una estrategia para conservar calor y evitar alertar a posibles presas. El búho nival no solo sobrevive al invierno, lo domina, lo convierte en su aliado, lo usa como manto para moverse con ventaja en un mundo donde la luz puede desaparecer durante semanas. En el equilibrio ecológico, su papel es esencial. Al controlar poblaciones de roedores, mantiene estable la vegetación de la tundra y evita que los lemmings, en sus explosiones demográficas, desequilibren el delicado tejido del ecosistema. A su vez, es víctima de zorros, lobos y aves rapaces cuando aún es joven, recordando que incluso los guardianes más nobles del norte están sujetos al ciclo eterno de vida y muerte. Su presencia indica la salud del ecosistema. Donde hay búhos nivales, hay alimento, equilibrio y un entorno funcional. Su relación con los humanos es profunda y antigua. Para los pueblos indígenas del Ártico, este búho era un mensajero entre mundos, un símbolo de sabiduría y vigilancia. Sus apariciones eran interpretadas como señales espirituales, presagios que hablaban del futuro. En tiempos modernos, científicos de todo el mundo han rastreado sus movimientos para entender los cambios en la tundra, convirtiéndolo en un aliado involuntario de la investigación climática. Sin embargo, también ha enfrentado momentos de conflicto, perseguido ocasionalmente por supersticiones mal interpretadas o por proteger territorios cerca de asentamientos. Hoy, su futuro está cargado de incertidumbre. El calentamiento global reduce las zonas de caza, altera los ciclos de reproducción de los lemmings y obliga al búho nival a desplazarse hacia regiones desconocidas donde su supervivencia no está garantizada. Las tormentas más intensas destruyen sus nidos, el reducido hielo cambia los patrones migratorios de sus presas y la presencia humana, cada vez más cercana, perturba su delicado equilibrio. La tundra pierde estabilidad y con ella uno de sus guardianes más emblemáticos.
Y sin embargo, cuando se posa sobre una colina nevada, al caer la luz ártica, su silueta transmite un mensaje que trasciende. En los acantilados abruptos donde el viento de Alaska ruge como un viejo espíritu ancestral, emerge una criatura que, pese a su aspecto casi cómico, es uno de los navegantes más formidables del norte. El frailecillo atlántico, con su silueta compacta y su andar torpe sobre las rocas, parece recién salido de un cuento ilustrado. Sin embargo, basta verlo abrir las alas para comprender por qué ha conquistado mares enteros. En ese escenario de brumas que se funden con el océano, su presencia se vuelve un destello de color que resiste la crudeza del Ártico, proclamando su papel como protagonista de esta historia de supervivencia, ternura y maestría natural. Su rostro, definido por un pico robusto que combina naranjas, amarillos y azules como si hubiese sido pintado por un artista atrevido, es su sello inconfundible. El cuerpo, redondeado y aerodinámico, está cubierto por un plumaje blanco y negro que funciona como un traje de gala para la vida marina. Sus alas, cortas, pero increíblemente poderosas, se mueven con la energía de hélices en miniatura, permitiéndole nadar bajo el agua con sorprendente agilidad. Los ojos, oscuros y rodeados por líneas delicadas, le otorgan una expresión curiosa, casi humana, que ha cautivado a generaciones enteras. Este pequeño pájaro es un prodigio de adaptaciones, diseñado para vivir entre mundos, las rocas, el viento y el océano. Cuando se desplaza, lo hace con una dualidad fascinante. Sobre la tierra firme, camina con un vaivén gracioso que recuerda la torpeza de un actor cómico. En el aire, su vuelo es rápido, directo, como una flecha impulsada por la necesidad de sobrevivir. Pero es bajo el mar donde alcanza su plenitud. Aquí se convierte en un buzo incansable, capaz de perseguir bancos de peces con movimientos precisos, batiendo sus alas como si volara bajo la superficie. Su vida social es igualmente frenética. En los acantilados forma colonias multitudinarias, donde el bullicio se mezcla con el eco de las olas, y cada pareja construye un vínculo que dura años, reforzándolo a través de gestos afectuosos y rituales de comunicación única. Pero la grandeza del frailecillo se pone realmente a prueba cuando la tundra y el mar se confabulan para recordarle que vive en uno de los climas más implacables del planeta. El frío extremo del Ártico no perdona a los débiles, y este pequeño navegante debe superar tormentas, temperaturas letales y corrientes heladas que podrían apagar cualquier vida desprotegida. Gracias a una capa de plumaje extraordinariamente aislante y reservas de grasa que funcionan como combustible vital, resiste los embates del invierno. Además, su metabolismo acelerado y su habilidad para cambiar de zonas de alimentación lo convierten en un sobreviviente que se adapta constantemente al humor errático del océano polar. En el complejo entramado ecológico del norte, el frailecillo cumple un rol crucial como predador de pequeños peces y crustáceos. Su presencia controla poblaciones marinas y a su vez sirve de alimento a predadores mayores como gaviotas, zorros árticos e incluso águilas. Su ciclo reproductivo, centrado en nidos subterráneos excavados en la tierra blanda de los acantilados, también contribuye a airear el suelo y a enriquecer el ecosistema con nutrientes.
Es un engranaje silencioso pero indispensable en la maquinaria natural del Ártico. Sin él, la cadena de vida perdería un actor esencial. Para los pueblos originarios y las comunidades costeras, el frailecillo no es solo un ave más, es un símbolo de tenacidad y abundancia. Su imagen aparece en relatos antiguos que hablan de criaturas que cruzan el mar entre mundos. Llevando mensajes de prosperidad. Exploradores y científicos también han encontrado en este pequeño pájaro un faro para entender los cambios ambientales del norte, usándolo como indicador biológico del estado del océano. Incluso el turismo ha convertido su figura en una celebridad local. Pocos visitantes olvidan la primera vez que ven su rostro colorido emergiendo entre las rocas como un personaje salido de una fábula polar. Pero su futuro se encuentra marcado por sombras crecientes. El cambio climático ha alterado las corrientes marinas, desplazando a los peces de los que depende y obligándolo a recorrer distancias cada vez más largas para alimentarse. La sobrepesca también ha reducido sus recursos y las tormentas más intensas han provocado que miles de polluelos mueran antes de aprender a volar. A esto se suma la contaminación del mar y el aumento de predadores oportunistas en zonas donde antes no llegaban. Hoy, el frailecillo camina sobre una cuerda floja tejida por la acción humana. Y aún así, cuando lo vemos recortar el cielo con su vuelo firme o desaparecer bajo las olas como una pequeña flecha viviente, entendemos que esta especie encierra una voluntad que merece ser protegida. El frailecillo atlántico nos recuerda que incluso las criaturas más pequeñas y encantadoras pueden sostener la grandeza de un ecosistema entero. Su historia es un llamado silencioso a honrar la fragilidad del norte, a cuidar ese equilibrio helado donde la vida persiste contra toda lógica. Porque en la vastedad del Ártico, proteger al frailecillo es, en esencia, proteger un pedazo de nuestra propia memoria del mundo salvaje. En los bosques húmedos de Alaska, allí donde la luz del amanecer atraviesa los abetos como si buscara revelar los secretos mejor guardados del norte, surge una protagonista inesperada. No es grande, ni majestuosa, ni silenciosa. Su presencia, sin embargo, altera el equilibrio entero de su mundo. La avispa amarilla común, con su vuelo decidido y su carácter impetuoso, se mueve entre sombras y claros como una pequeña guerrera que patrulla su reino. En este lugar donde la vida parece frágil frente al frío y a los gigantes del bosque, ella recuerda que la supervivencia también se escribe en miniatura. Con aguijones afilados y mentes organizadas. Su apariencia es una obra de ingeniería natural. El cuerpo, segmentado en patrones de negro intenso y amarillo vivo, funciona como una advertencia universal. Aquí hay poder concentrado en unos pocos centímetros. Las antenas, siempre en movimiento, exploran el entorno con precisión milimétrica. Sus mandíbulas, pequeñas pero fuertes, son herramientas versátiles capaces de cortar fibras para construir nidos, capturar presas o defender a la colonia. El abdomen, donde se encuentra el aguijón retráctil, es el arma definitiva.
un recordatorio de que la belleza puede venir acompañada de consecuencias. Y las alas, transparentes, delicadas, vibrantes, la elevan en un vuelo que parece improvisado, pero es la expresión perfecta del equilibrio entre rapidez y control. En su vida diaria, la avispa amarilla resulta ser una estratega consumada. Se desplaza entre ramas y hojas aprovechando corrientes de aire que conoce como si fueran caminos invisibles. Caza insectos con una eficacia sorprendente. Los localiza, los persigue y los paraliza con un movimiento exacto. También se convierte en oportunista, alimentándose de frutas, néctar y cualquier rastro de alimento que el bosque o incluso los humanos puedan dejar atrás. En la colonia, el orden es absoluto. Obreras incansables, larvas voraces, una reina dedicada a perpetuar la especie. Cada individuo cumple una tarea y, como en un ejército silencioso, su colaboración define la fortaleza del nido. Pero lo más sorprendente es cómo logra vivir en un territorio que parece negarse a la existencia de criaturas tan pequeñas. Alaska impone inviernos devastadores, donde la vida desaparece bajo capas de hielo. Y aún así, Vespula vulgaris ha aprendido a interpretar el lenguaje del clima. En otoño, la colonia muere casi por completo, dejando tras de sí un legado mínimo: las jóvenes reinas, únicas capaces de sobrevivir al frío. Se ocultan en rendijas, troncos huecos o grietas del suelo, donde permanecen en un sueño profundo, suspendidas entre la vida y la muerte. Cuando el sol regresa en primavera, despiertan y comienzan de cero, reconstruyendo un imperio que solo ellas recuerdan. En este mosaico de predadores, presas y recursos que es el bosque boreal, la avispa amarilla cumple un papel esencial. Al cazar otros insectos, regula poblaciones que podrían volverse plagas. Su interacción con árboles frutales y flores contribuye indirectamente a la dispersión de semillas y al equilibrio vegetal. A su vez, forma parte de la dieta de aves, armiños y otros pequeños mamíferos que encuentran en ella un alimento energético. Su nido, hecho de fibras vegetales masticadas y convertida en una especie de papel natural, se integra al ecosistema como un refugio temporal para otros animales una vez abandonado. Para los pueblos locales y exploradores del norte, la avispa amarilla ha sido un símbolo ambivalente. Su agresividad defensiva la convirtió en protagonista de relatos donde la naturaleza castiga a quien no respeta sus reglas. Sin embargo, también ha sido objeto de estudio científico por su compleja organización social y su capacidad para adaptarse a climas extremos. Investigadores han encontrado en Vespula vulgaris una ventana para comprender cómo los insectos sociales expanden sus territorios y responden a la presión ambiental, revelando estrategias que podrían inspirar incluso soluciones humanas. Hoy, esta especie enfrenta amenazas que no provienen del invierno, sino de cambios mucho más impredecibles. El aumento de temperaturas altera su calendario reproductivo, provocando colonias más grandes, pero también más dependientes de recursos escasos. La expansión humana invade sus territorios, creando conflictos frecuentes donde las avispas suelen ser consideradas enemigas. La disminución de otros insectos, producto del desequilibrio ambiental, limita su alimento, obligándola a competir de forma cada vez más agresiva. Su futuro, aunque resiliente, se encuentra marcado por un paisaje cambiante que pone a prueba su ingenio natural. Y aún así, cuando la vemos en pleno vuelo,
suspendida entre rayos de luz y el murmullo del bosque, comprendemos que su existencia es un recordatorio contundente. La vida no siempre es suave ni amable, pero es extraordinariamente ingeniosa. La avispa varilla común demuestra que aún las criaturas más temidas pueden ser esenciales en la armonía del planeta. Protegerla es reconocer que la naturaleza funciona con precisión quirúrgica, donde cada especie, grande o diminuta, amada o rechazada, mantiene viva la historia del mundo que habitamos. En los vastos humedales y lagunas heladas de Alaska, donde el verano dura apenas un suspiro y el viento arrastra historias antiguas, surge una figura inesperada que corta el aire con la precisión de un diamante. La libélula boreal, una sombra azul que danza entre juncos y reflejos, parece desafiar las reglas de lo posible. En un territorio dominado por gigantes y depredadores feroces, este pequeño ser se convierte en dueña absoluta del cielo bajo. Una cazadora ágil que brilla apenas un instante antes de desvanecerse en la luz oblicua del norte. Así comienza el reinado fugaz de una criatura que le roba tiempo al invierno para escribir su historia. Su cuerpo, una joya viviente, combina tonos azules, negros y pardos que se alternan como un código secreto escrito sobre la naturaleza. El abdomen alargado y segmentado parece un pincel que traza líneas invisibles en el viento, mientras que el tórax robusto sostiene un sistema muscular extraordinario diseñado para vuelos acrobáticos. Sus ojos compuestos, hemisferios brillantes que ocupan la mayor parte de su cabeza, captan casi 360 grados de visión. Cada destello, cada sombra, cada vibración es registrada y analizada en una fracción de segundo. Y sus alas, 4 láminas transparentes y nervadas, vibran con tal precisión que pueden frenar en seco, retroceder o girar sobre sí mismas sin perder control. Es la aerodinámica hecha instinto. En su rutina diaria, la libélula boreal se revela como una depredadora perfecta. Se desplaza a ras del agua o se eleva entre nubes de insectos emergentes, atrapando presas en pleno vuelo con una eficacia que bordea lo quirúrgico. Mosquitos, tábanos, moscas y pequeños dípteros caen ante su persecución, devorados sin pausa para mantener un metabolismo acelerado que exige alimento constante. Cuando descansa, lo hace sobre hojas o piedras cálidas, camuflado entre reflejos y sombras. Su vida es una coreografía continua. Caza, patrulla, vigila. Se reproduce. Todo ocurre rápido porque en Alaska el tiempo nunca está garantizado. La lucha contra el frío es su desafío más implacable. A diferencia de muchas libélulas que habitan climas templados, Aeshna interrupta ha desarrollado la capacidad de elevar su temperatura corporal mediante vibraciones musculares, calentando su tórax como si encendiera un pequeño motor orgánico. Este calentamiento previo le permite volar incluso cuando el aire permanece helado al amanecer. Sus larvas, por su parte, sobreviven meses atrapadas bajo el hielo en aguas frías y oscuras, reduciendo su metabolismo a niveles mínimos para resistir. Este ciclo, que desafía la lógica,
es la prueba de que la vida en el Ártico puede nacer incluso de lugares donde el invierno parece eterno. Dentro del ecosistema, su rol es fundamental. Controla poblaciones de mosquitos y tábanos que, sin depredadores, podrían multiplicarse hasta niveles insostenibles. A su vez, las larvas, feroces cazadoras acuáticas, mantienen el equilibrio en las ciénagas, regulando organismos como renacuajos e incluso otras larvas de insectos. Es el puente entre el mundo acuático y el aéreo, un eslabón silencioso que sostiene la salud de pantanos y lagunas. Y ella misma es presa ocasional de aves insectívoras, peces y anfibios, convirtiéndose en alimento esencial para otras especies que dependen de su abundancia estacional. La libélula boreal también ha sido observada y estudiada por naturalistas desde hace generaciones. En la mitología de ciertos pueblos nativos del norte, las libélulas eran espíritus mensajeros, símbolo de agilidad y transformación, capaces de moverse entre mundos visibles e invisibles. Investigadores modernos siguen fascinados por su fisiología. Su sistema de vuelo ha inspirado estudios de robótica y su resistencia al frío se analiza para comprender cómo los insectos pueden adaptarse a ambientes extremos. En las tradiciones locales, su llegada anuncia el breve verano, ese instante luminoso que todos esperan. Sin embargo, su futuro no está asegurado. El cambio climático transforma el paisaje boreal a un ritmo desconcertante. Los humedales se reducen, las aguas se calientan y los ciclos de congelamiento se alteran, afectando directamente a las larvas que dependen del hielo para sobrevivir. La contaminación de cuerpos de agua y la expansión humana presionan aún más su ya delicado equilibrio. Sin humedales saludables, la libélula boreal pierde no solo su hogar, sino su razón de existir en este engranaje ecológico tan preciso. Y pese a todo, cuando despliega sus alas bajo la luz dorada del verano ártico, su vuelo parece recordarnos que la naturaleza nunca deja de luchar por la vida. La libélula boreal es un destello azul en un mundo blanco, un recordatorio de que incluso las criaturas más pequeñas pueden encarnar una grandeza inesperada. Su presencia nos invita a proteger los humedales, a respetar los ritmos del norte y a comprender que cada especie que perdemos es una historia que se apaga antes de contarse. Aquí, en el corazón helado de Alaska, ella nos muestra que la belleza más efímera merece ser defendida con toda la permanencia que podamos ofrecer. En cuanto el hielo se retira y la tundra comienza a respirar el breve respiro del verano, aparece un protagonista inesperado, diminuto y omnipresente. Desde pantanos recién descongelados, charcas efímeras y suelos saturados de deshielo, emerge una nube viviente que flota sobre Alaska como una tormenta con voluntad propia. El mosquito del Ártico, Aedes impiger, reclama el territorio con la fuerza de un ejército silencioso. Para muchos, es una molestia implacable. Para la naturaleza, es un mecanismo ancestral que marca el pulso de la estación más fugaz del norte. En su presencia vibrante y zumbante, se revela una historia que no se cuenta con rugidos ni garras, sino con millones de alas batiendo al unísono en el aire tibio del verano boreal. De cuerpo diminuto pero sorprendentemente robusto, este mosquito posee adaptaciones físicas que lo convierten en un especialista del frío.
Sus escamas oscuras, dispuestas como finos mosaicos sobre el tórax, le otorgan una resistencia térmica peculiar. Las antenas plumosas, más evidentes en los machos, captan vibraciones y feromonas en un entorno donde el viento suele cambiarlo todo en cuestión de segundos. Las hembras, portadoras de un probóscide afilado y flexible, tienen la herramienta perfecta para obtener la proteína que necesitan para producir sus huevos. Sus patas largas y segmentadas, tan ligeras como filamentos de humo, les permiten posarse sin hundirse en el agua o la vegetación blanda de los humedales recién formados. Su comportamiento es tan simple como implacable. Las hembras vuelan en busca de sangre, guiadas por rastros de dióxido de carbono y calor corporal, estrategias refinadas por miles de generaciones. A diferencia de otros mosquitos, no necesitan grandes cuerpos de agua para reproducirse. Bastan charcos temporales, huellas de animales llenas de deshielo, cavidades oscuras donde el sol apenas toca. Las larvas, voraces filtradoras, se alimentan sin descanso de microorganismos en el agua, mientras los adultos forman columnas densas que pueden oscurecer el horizonte. En el Ártico, Aedes impiger no solo sobrevive, domina. El frío extremo es un rival constante, pero este mosquito ha convertido la adversidad en ventaja. Sus huevos pueden resistir temporadas enteras enterrados bajo capas de hielo y nieve, entrando en una suspensión vital que desafía al tiempo. Al llegar el deshielo, eclosionan casi de inmediato, aprovechando ventanas térmicas que duran apenas días. Su metabolismo está afinado para funcionar en temperaturas donde la mayoría de los insectos quedaría inmóvil. Incluso su capacidad de vuelo se ajusta a corrientes heladas que otros mosquitos evitarían. Es un superviviente nato, moldeado por estaciones brutales. Pero en el ecosistema, lejos de ser un villano, es una pieza esencial. Sus larvas oxigenan las aguas y controlan microorganismos. Los adultos alimentan aves migratorias, murciélagos y peces que dependen de esta explosión estacional para recuperar energía después del invierno. Grandes bandadas de aves playeras, exhaustas tras miles de kilómetros de migración, sobreviven gracias a estas nubes de mosquitos. Así, Aedes impiger sostiene a criaturas que, sin este recurso, verían amenazado su ciclo anual. Su abundancia es un pulso vital que mantiene el entramado delicado de la tundra. Los pueblos nativos de Alaska conocen su llegada desde tiempos ancestrales. Aunque muchas veces se le teme por su persistencia, también existe un respeto silencioso por su resistencia y utilidad. Para algunas comunidades, la aparición masiva de mosquitos marca el verdadero inicio del verano, un reloj natural que indica cuándo migran los caribús, cuándo maduran ciertos frutos y cuándo debe comenzar la recolección. En la ciencia moderna, este mosquito es clave para estudiar enfermedades, cambios climáticos y patrones de reproducción en ambientes extremos. Y sin embargo, su reino enfrenta amenazas profundas. El calentamiento global altera los ciclos de deshielo y prolonga el verano, lo que puede transformar a Aedes impiger en un protagonista aún más dominante y con ello modificar la dinámica de especies que dependen de él solo de manera temporal. Al mismo tiempo, la pérdida de humedales, contaminaciones locales y la aparición de especies invasoras complican su equilibrio ecológico. Paradójicamente, hasta un insecto tan abundante puede volverse vulnerable si el clima cambia más rápido que su capacidad de adaptación.
Cuando el verano se desvanece y las primeras heladas vuelven a sellar la tierra, el mosquito del Ártico desaparece con la misma rapidez con la que llegó. Pero su presencia deja una huella invisible, un recordatorio de que incluso los seres más pequeños pueden moldear lanzajes enteros. En su zumbido persistente vive la fuerza del norte, una historia que nos invita a mirar más allá de la incomodidad para reconocer la relevancia de cada vida, por diminuta que sea. Porque en Alaska, la grandeza no siempre ruge, a veces simplemente zumba. En lo profundo de los bosques húmedos y las montañas que se desgarran contra el cielo nublado de Alaska, emerge una figura que parece tallada por la propia geología del norte. Entre la niebla que serpentea desde los glaciares y el susurro de los abetos gigantes, el oso pardo avanza como si la tierra lo reconociera como su soberano. Cada paso hunde su peso en la turba congelada, levantando el aroma viejo del musgo y la lluvia. En este reino indómito, donde el viento corta como vidrio y la luz del sol es un privilegio efímero, él no solo sobrevive, domina. Es el guardián de los pasos montañosos, el monarca silencioso que patrulla su imperio bajo tormentas que a otros les arrebatarían el aliento. Su cuerpo, macizo y de proporciones casi míticas, parece una fortaleza viviente. Un pelaje espeso, mezcla de tonos ocres y sombras tostadas, lo protege de la humedad perpetua y del frío que muerde sin piedad. Sus patas, anchas como palas de un antiguo guerrero, terminan en garras curvas que pueden desgarrar troncos como si fueran simples ramas. La musculatura del cuello, poderosa y compacta, sostiene una cabeza ancha, donde los ojos, pequeños pero intensos, revelan una inteligencia vieja, afinada por 1000 generaciones de supervivencia. Nada en su cuerpo es casual. Cada rasgo es la evidencia de un linaje moldeado por la crudeza de la montaña y la vastedad de la tundra. En su comportamiento se revela un equilibrio perfecto entre agresión contenida y paciencia estratégica. El oso pardo se mueve con una sorprendente suavidad, casi como una sombra que decide cuándo hacerse sólida. Recorre ríos en busca de salmones, revisa raíces, hurga en madrigueras y olfatea los secretos del bosque con una precisión que supera cualquier radar humano. Puede ser un depredador voraz o un recolector meticuloso. Su dieta es tan variada como las estaciones que gobiernan estas tierras. Y aunque su figura imponga respeto, a menudo evita conflictos, reservando su furia para cuando el peligro desafía su territorio o amenaza a sus crías. Pero es frente al frío extremo donde este gigante demuestra su verdadera genialidad biológica. Su organismo ha aprendido a negociar con el invierno de una forma que roza lo milagroso. Antes de que la nieve cierre caminos y silencia el bosque, consume miles de calorías diarias para construir reservas de grasa que serán su escudo y su cobijo durante la hibernación. En ese sueño profundo, su metabolismo desciende al mínimo, sus pulsos se vuelven lentos como gotas de hielo cayendo de un carámbono, y su temperatura corporal desciende lo suficiente para conservar energía sin poner en peligro la vida. En la oscuridad de la madriguera, suspendido entre mundos,
el oso pardo desafía las leyes del desgaste, esperando el retorno de la primavera como un rey dormido que nunca pierde su corona. Su presencia en el ecosistema es tan esencial como la corriente de un río o el ciclo de la nieve. Al cazar, controlar poblaciones o esparcir semillas a través de su tránsito y alimentación, mantiene el equilibrio de bosques y tundras. En los ríos, su interés por los salmones no solo alimenta a su cuerpo, los restos que deja atrás fertilizan el suelo, nutren plantas, insectos y pequeños carroñeros, generando un círculo virtuoso de vida. A su vez, enfrenta a predadores ocasionales como lobos y pumas, y aunque rara vez encuentra un rival que lo supere, convive con una red compleja de criaturas que dependen directa o indirectamente de su existencia. Para los pueblos originarios de Alaska, el oso pardo no es solo un animal, es un ancestro, un espíritu guardián, una figura que aparece en relatos que explican el origen de las montañas y el comportamiento del clima. Lo consideran un espejo del ser humano, fuerte, terco, inteligente, pero también vulnerable a las fuerzas que lo rodean. Investigadores modernos lo han estudiado durante décadas, fascinados por su fisiología, su capacidad de navegación, su memoria y sus rituales sociales. Algunos científicos incluso han encontrado en su hibernación claves para avanzar en medicina humana, desde la preservación de tejidos hasta el manejo de la densidad ósea. Sin embargo, incluso un rey puede encontrar grietas en su reino. El cambio climático adelanta los deshielos, altera los ciclos del salmón y reduce la disponibilidad de alimentos esenciales. Los incendios forestales, cada vez más frecuentes, fragmentan su hábitat, y la presencia humana, carreteras, asentamientos, turismo mal gestionado, abre rutas de conflicto que antes no existían. Muchos osos mueren por encuentros evitables o son desplazados hacia zonas donde la comida escasea y el riesgo aumenta. Su supervivencia ya no depende solo de la nieve o el hambre, sino de una humanidad que aún no decide si será aliada o amenaza. Y así, mientras el viento arrastra nubes grises que se quiebran sobre los picos nevados, el oso pardo continúa caminando, recordándonos que aún existen criaturas capaces de encarnar la fuerza primigenia del planeta. Su silueta, recortada contra el resplandor del atardecer boreal, nos invita a replantear nuestra relación con la naturaleza antes de que sea tarde, porque protegerlo es proteger la memoria viva de Alaska, la esencia brutal y hermosa de un mundo que aún late con poder. Si este gigante desaparece, no solo perderemos a un animal, perderemos una parte de nosotros mismos. En las vastas extensiones de los bosques boreales de Alaska, donde la niebla asciende desde los lagos como un suspiro antiguo y la luz se filtra entre los abetos con solemnidad casi religiosa, emerge una figura que desafía las proporciones de la imaginación humana. Es el alce gigante, un coloso que avanza entre los árboles como si fueran simples tallos en su camino. Su sombra se proyecta sobre la tundra dorada al amanecer, volviéndose parte del paisaje y al mismo tiempo algo que lo supera. Aquí, en este reino de humedad, musgo y silencio expectante, el alce no es solo un habitante,
es la presencia que define la escala del bosque, el vigilante monumental que se desplaza con la calma de quien sabe que ninguna criatura puede desplazarlo de su trono natural. De cerca, su cuerpo revela la arquitectura perfecta de un gigante adaptado al hielo y la espesura. Su alzada imponente supera a cualquier otro cérvido del planeta, y su musculatura, marcada bajo el pelaje oscuro, parece moldeada para abrirse paso entre la vegetación más densa. Las patas, largas y apariencia casi desproporcionada, son pilares que le permiten caminar sobre suelos inundados o nevados sin perder el equilibrio. Pero su emblema más asombroso son las astas, enormes, ramificadas, extendidas como alas de madera viviente que pueden alcanzar más de 2 metros de envergadura. Esas coronas naturales, renovadas cada año, lo convierten en una obra maestra biológica y en un símbolo de poder silencioso. En su comportamiento se revela una mezcla intrigante de serenidad y explosividad. Aunque su paso es lento, casi meditativo, el alce puede moverse con una sorprendente rapidez cuando la necesidad lo reclama. Su dieta, basada en hojas, arbustos, algas y brotes tiernos, lo lleva a recorrer pantanos, riberas y bosques con una memoria afinada para encontrar alimento incluso en condiciones adversas. Durante la época de celo, su temperamento se transforma. Los machos chocan sus astas con una fuerza que resuena entre los árboles, mientras las hembras guían a sus crías por rutas que solo ellas conocen. Cada gesto, cada bramido profundo, describe una vida regida por ciclos que han permanecido casi intactos por siglos. Pero es al enfrentar el frío extremo, cuando su fisiología demuestra la elegancia de la evolución boreal. Su piel, gruesa y aislante, retiene el calor con eficacia quirúrgica, mientras que su gran tamaño reduce la pérdida térmica, permitiéndole resistir temperaturas que para otros mamíferos serían insoportables. Sus largas patas no solo le permiten caminar sobre nieve profunda, sino también acceder a hojas altas cuando el suelo está cubierto por hielo. Y sus fosas nasales, amplias y capaces de calentar el aire inhalado, le permiten respirar sin congelarse en medio de ventiscas que convierten al paisaje en un laberinto blanco. En la compleja red de vida del bosque boreal, el alce ocupa un papel esencial. Consume una enorme cantidad de vegetación, regulando el crecimiento de arbustos y modelando el paisaje de forma indirecta. Sus restos y su actividad alimenticia alimentan a predadores como el lobo y el oso pardo, que dependen en gran medida de su presencia para sostener sus propias poblaciones. Incluso los pantanos que frecuenta se benefician de sus recorridos, pues dispersa nutrientes y abre caminos que serán utilizados por aves, pequeños mamíferos e incluso por las aguas de deshielo. El alce es, en esencia, un jardinero colosal que esculpe su entorno sin darse cuenta. Para las comunidades indígenas de Alaska, el alce ha sido, durante generaciones, un símbolo de respeto, alimento y espiritualidad. Sus astas adornan rituales, sus historias se cuentan junto al fuego, y su figura aparece en relatos que explican la relación entre el ser humano y la tierra. En tiempos modernos, científicos lo estudian para comprender sus comportamientos migratorios, su cambio de dieta y su salud, ya que su bienestar es un indicador directo del estado de los bosques boreales. Para muchos habitantes rurales, el alce representa tradición, sustento y conexión con el territorio. Sin embargo, el futuro de este titán no está asegurado.
El calentamiento global altera la estacionalidad de los bosques, favoreciendo la expansión de parásitos y enfermedades que antes no sobrevivían al invierno ártico. Los incendios, cada vez más frecuentes, devoran zonas clave para su alimentación. Y la expansión humana, con rocas y asentamientos, aumentan los conflictos y los accidentes en los que este gigante, a pesar de su fuerza, no tiene oportunidad. Las presiones actuales ponen en riesgo el equilibrio que lo sostuvo durante milenios. Mientras el sol boreal se hunde lentamente detrás de las montañas, tiñendo de cobre los lagos y de sombra los abetos, el alce gigante continúa su marcha solemne como un recordatorio viviente de la grandeza que aún habita nuestro planeta. Su silueta, inmensa y serena, parece una promesa que nos invita a reflexionar sobre lo que aún podemos proteger. Porque si este titán desaparece, los bosques perderán su guardián, y nosotros perderemos un fragmento irreemplazable de la historia natural del norte. Su destino, ahora, está entrelazado con el nuestro, y defenderlo es defender la memoria de la tierra misma. En las aguas profundas y aceradas del Golfo de Alaska, donde la niebla se levanta al amanecer como un telón ancestral y el viento lleva consigo el olor de los glaciales que se desmoronan, surge una figura monumental que parece esculpida por la misma voluntad del océano. La ballena jorobada atraviesa el mar con una majestuosidad que desafía las leyes de la gravedad, elevando su cuerpo colosal en un salto que rompe el horizonte y deja al cielo temblando de espuma. En este reino de mareas implacables, donde la vida se debate entre lo inmenso y lo invisible, ella reina como una emperatriz silenciosa, cuya presencia transforma el paisaje, convirtiendo la vastedad en un escenario íntimo y resonante. Su cuerpo, una auténtica obra maestra de la evolución marina, combina fuerza y delicadeza en proporciones casi poéticas. Con hasta 16 metros de longitud y un peso que puede superar las 30 toneladas, su silueta se extiende con armonía debajo de la superficie. Las enormes aletas pectorales, largas como alas de un gigante sumergido, le otorgan la maniobrabilidad precisa para cortar las corrientes traicioneras del Pacífico Norte. Su piel, marcada por cicatrices, colonias de perebes y marcas blancas distintivas, cuenta historias silenciosas de viajes perpetuos, enfrentamientos con depredadores y encuentros con el ser humano. Cada detalle es una huella que la vuelve irrepetible, un mapa viviente de su odisea marina. En su comportamiento emerge una criatura profundamente social, compleja y sorprendentemente artística. La ballena jorobada se comunica mediante cantos que viajan cientos de kilómetros, melodías que parecen combinar patrones matemáticos con emociones insondables. En el verano, se alimenta en las gélidas aguas de Alaska, donde ejecuta una de las estrategias más espectaculares del reino animal. La pesca con redes de burbujas. En este ritual cooperativo, varias ballenas rodean un banco de peces, liberan burbujas con precisión quirúrgica y emergen en perfecta sincronía para devorar su presa. Todo su comportamiento es un ballet marino que combina técnica, inteligencia y coordinación.
Pero en los dominios del Ártico, la supervivencia no concede treguas y esta gigante del océano ha aprendido a desafiar el frío con una ingeniería biológica digna de un tratado científico. Una gruesa capa de grasa subcutánea la protege del hielo líquido que constituye su hogar estacional. Su sistema circulatorio puede regular el calor de manera eficiente, evitando pérdidas energéticas en el agua helada. Incluso su migración, un viaje de más de 8.000 kilómetros hacia aguas tropicales durante el invierno, es una estrategia milenaria que le asegura supervivencia, reproducción y un equilibrio fisiológico que pocas especies podrían soportar. La ballena jorobada es un pilar esencial del ecosistema marino del Pacífico Norte. Su alimentación aporta nutrientes a la columna de agua mediante el llamado efecto bomba, fertilizando el océano y potenciando el crecimiento del fitoplancton, la base de la cadena alimenticia. A su vez, sirve como presa ocasional de orcas residentes y su presencia regula la distribución de poblaciones de krill y peces. Incluso después de su muerte, su cuerpo hundido proporciona alimento durante décadas a comunidades enteras de organismos marinos de las profundidades. La jorobada no solo vive en el océano, lo transforma en cada ciclo de su vida. La historia de la humanidad y esta especie está marcada por un arco que atraviesa la tragedia y la revelación. Durante siglos fue perseguida por balleneros que vieron en ella una fuente de aceite, alimento y riqueza. Muchas culturas indígenas de Alaska la consideran un ser espiritual, guardiana de las aguas y mensajera entre mundos, reflejada en cantos ceremoniales y esculturas ancestrales. En tiempos recientes, científicos han dedicado sus vidas a descifrar el significado de sus vocalizaciones, descubriendo patrones complejos que cambian año a año como si fuesen un lenguaje en permanente evolución. El vínculo entre nosotros y la jorobada ha cambiado de verdugos a observadores, de cazadores a protectores. Aún así, su futuro está lejos de ser seguro. El calentamiento de los océanos altera la disponibilidad de krill, su alimento principal. El tráfico marítimo incrementa las colisiones fatales. Las redes de pesca fantasma la atrapan sin misericordia y la contaminación acústica interfiere con la precisión de sus cantos milenarios. Incluso, los cambios en las corrientes oceánicas, impulsados por el deshielo polar, amenazan con trastornar sus rutas migratorias. La jorobada, que sobrevivió a la era de la cacería industrial, enfrenta ahora a un enemigo más silencioso y persistente, la transformación humana del planeta. Y sin embargo, cuando rompe la superficie y exhala una nube brillante que se eleva hacia el cielo ártico, algo en su presencia nos conecta con una verdad que trasciende nuestra especie. Vivimos en un mundo que aún canta, un mundo que aún guarda secretos inimaginables bajo sus olas. La ballena jorobada es una voz que no pertenece a ninguna época, un eco antiguo que nos recuerda que la belleza del planeta es tan frágil como infinita. Protegerla no es solo un acto de conservación, es una forma de honrar el misterio que nos permitió existir. Porque mientras su canto siga viajando por los océanos, también seguirá viva la memoria profunda de la Tierra. Alaska es un santuario donde la vida se vuelve poesía en movimiento. Sus aves que surcan cielos nevados, sus insectos que sobreviven a temperaturas extremas y sus gigantes mamíferos que caminan entre tormentas cuentan historias de adaptación y fragilidad.
Cada una de estas especies refleja un equilibrio antiguo que hoy enfrenta amenazas crecientes creadas por nosotros mismos. El cambio climático, la pérdida de hábitat y nuevos peligros introducidos rompen la armonía natural. Si protegemos estos ecosistemas, protegemos también la memoria del planeta. Alaska no es solo un paisaje, es un testigo de resistencia que nos invita a actuar. El Plan de Acción de Vida Silvestre de Alaska identifica al cambio climático como la principal amenaza y subraya la urgente necesidad de esfuerzos proactivos de conservación. El futuro de estas criaturas depende de nuestras decisiones presentes. Cuidar la raíz de este reino helado es cuidar nuestro propio legado en la Tierra. Si este recorrido por las profundidades heladas del norte te emocionó, suscríbete a Criptofauna, deja tu like y comparte este documental. Tu apoyo nos ayuda a que sigamos mostrando la vida salvaje que merece ser conocida y protegida, desde los rincones más remotos hasta tu pantalla. Cada gesto cuenta para mantener viva la llama de la exploración y la conservación.